Siga en sintonía de No hay derecho. No hay derecho, no. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Ha venido a visitarnos esta mañana José Hernández, él, como ustedes saben, ha sido ministro de Agricultura. Y aquí, de lo que hace bastante tiempo habíamos conversado con él y con otras personas que conocen de estos temas, es que en el caso de Islay, el caso de Pocachacra, en particular el proyecto Tía María, que hoy se discute, hubiese sido la oportunidad, me parece, más importante que se nos ha presentado para buscar compatibilizar dos actividades productivas que sin duda las dos son muy importantes. Una la empresa minera y otra la agricultura, porque la agricultura que se desarrolla ahí no es una ni siquiera pequeña agricultura, es una agricultura mediana, hay agroexportación inclusive, pero sin embargo, desde el 2009 que se iniciaron las tratativas para este proyecto, han pasado 10 años y no se ha generado un ambiente que la población entienda que es próximo, amigable, para poder procurar esta armonización, por decirlo de alguna manera. Vamos a conversar con él en qué momento estamos. Señor Hernández, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Gleice, gracias por la invitación. A ver en qué medida podemos opinar algo sobre esta situación que nos preocupa a todos. ¿A dónde va la salida a este problema? Porque finalmente, a ver, lo que hay es, y la empresa Saudi lo hizo hoy día en un comunicado, una licencia otorgada por el Estado. Luego, en el camino hay una reconsideración presentada por las autoridades de la zona, que es en el marco del procedimiento habitual. Hay conversación del presidente con estas autoridades, donde efectivamente, como en cualquier situación, pues hay posición, y el presidente tiende a creer de que no hay viabilidad y que hay que buscar argumentos si se quiere revertir, porque él no lo puede revertir él solo, ¿no es cierto? Y hay claramente una población, ¿no es cierto?, movilizada además, que no quiere el proyecto minero. Es verdad que hay otra gente que quiere, pero esa gente que quiere no está necesariamente vinculada a la zona. Entonces, es verdad, es respetable su punto de vista, pero claro, no son los que directamente están relacionados con esto. Dibujo un poco el escenario para preguntarle su opinión. ¿Cómo salimos de esto? Sí, mire, primero hay que entender bien qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que ha pasado, qué es lo que viene de atrás, que no se ha llevado adecuadamente. Aquí venimos con un cúmulo de errores, lamentablemente, donde no ha habido una participación determinante de tres sectores que son claves en establecer consensos, en llegar a acuerdos con la gente que está en el valle. Recordemos que aquí en el valle hay alrededor de 10.000 hectáreas que se dedican a la agricultura y el proyecto está muy cercano a este valle. Bien lo dices, no son minifundios, son prácticamente pequeños y medianos agricultores, y hay lo que fue antes una hacienda de Chucarapi, que es la empresa que produce caña. Aquí ha habido un conjunto, como les decía, de errores, donde tres sectores no han llegado a concertar y a cumplir con las exigencias del valle. Cuando estuve yo en la gestión, tuvimos un problema con el gobierno regional de Puno, que no nos permitió la construcción de la presa Paltuture, que era una de las exigencias, uno de los requisitos claves para todo el valle. Ellos, si tú recuerdas, plantearon una medida cautelar y hasta ahora eso se judicializó y no se pudo avanzar. Y eso es lo que buscaba, digo, estoy tratando de ponerme en el contexto, fortalecer la agricultura en la zona del Tambo. La agricultura, y luego con eso llevar una serie de programas hacia adelante, como reconversión productiva, asistencia técnica, organización, asociatividad. Pero en la lógica de fortalecer la agricultura en esa zona. Pero también llevar una minería responsable que no afecte la agricultura. Y en este caso, recuerdas que había poco más de 100 observaciones que hizo UNOPS respecto al estudio de impacto ambiental. 138. Y eso cuando se han levantado las observaciones, no se trabajó abiertamente con las comunidades, con las organizaciones de usuarios de riego, con la gente que está en el valle, para explicarle cómo se habían levantado cada una de esas observaciones. Por eso es que yo insisto que ahí tres sectores claves no desempeñaron ese papel adecuadamente. Ya que estamos hablando de cuáles son los sectores, solamente para reseñarlos. Minería, ambiente y agricultura, que son los tres sectores que han debido estar permanentemente ahí. Y eso es algo para que lo entiendan los amigos que nos escuchan o nos ven a través de tu programa.
los encargados de la política sectorial y de resolver los problemas son los ministros. Cuando ya se rebasa, ya es inmanejable a nivel sectorial, puede participar el Premier. Yo estuve 18 meses como ministro de Agricultura y se presentaron varios conflictos como este. Y tú recordarás que en uno inclusive fuimos retenidos en Andahuaylas con problemas que no eran del Ejecutivo, eran problemas del Poder Judicial. Sí, me acuerdo. Recuerda que era problema de corrupción con los fiscales, con los jueces, la Contraloría. Y sin embargo, yo estuve ahí levantando ese paro que era muy problemático y había el fantasma del andahuaylazo, ¿te acuerdas? Y sin embargo, estuve ahí y se levantó. En esos 18 meses que yo estuve en el Ministerio de Agricultura, a ninguno de los conflictos fue el Premier, y mucho menos el presidente. O sea, no se pueden... O sea, fue un error que el presidente fuera en este caso. Es un error. Y ahí es donde yo insisto, si los ministros no pueden manejar su sector, que den un paso al costado y que vengan otros que manejen los sectores para que no se exponga ni el Premier y mucho menos el presidente. Ahora, pero digamos, en esa argumentación que usted plantea, uno podría decir, porque además la consecuencia práctica ha sido que han citado al Congreso, al ministro de Energía y Minas y al de Economía. Pero entonces, al no estar la ministra de Agricultura y la de Ambiente, me da la impresión que usted está directamente aludiendo que esos dos sectores no han estado en la conversación. Tampoco, vieron, han asistido con el presidente de acuerdo a las fotografías, pero lo que quiero decir es, al punto de que a quien llaman es al ministro de Energía y Minas y al de Economía, porque lo lógico sería que llamen a la ministra del Ambiente y a la ministra de Agricultura también. Agricultura que también están involucrados en este tema, porque sobre todo soluciones, estamos hablando de un valle. Lo que ahora, yo creo que esto que usted decía era lo fundamental, porque la idea, por lo menos yo no soy obviamente especialista en este tema, pero el sentido común me dice, si este es un valle agrícola importante y tú lo que necesitabas era fortalecerlo, entonces tenías que darle agua, y una vez que está muy fortalecido, empezar a animar a que eso era compatible con la minería, pero una vez que esto está muy bien atendido. Y una minería responsable y que trabaje también sobre la base del adelanto social. ¿No? Porque aquí se ha estado señalando siempre que teníamos la posibilidad, o tenemos la posibilidad de invertir poco más de 1.400 millones de dólares, ¿cierto? Entonces hay que trabajar adelanto social para ejecutar los proyectos y la población crea realmente que con la minería va a tener beneficios. Bueno, ¿qué es lo que pasó con las Bambas, no? Las Bambas trabajaron de esa manera, o sea, entraron antes de que llegara el proyecto, porque lo que había era que generar una relación con la población. Y por eso es que la relación con las Bambas no es de confrontación y rechazo, sino es más redistributiva, si uno quiere. Ya veamos cómo... Y del uso de una vía... Como tiene que ser, pues esa es la discusión. Que también fue el caso de Quellaveco. Claro. En el caso de Quellaveco, cuando fue presidente regional, gobernador regional ahora, el actual presidente Vizcarra, hubo adelanto social y se estableció cierta participación del Estado y de la empresa como parte de ese adelanto social. Ahí tiene el hospital, tiene las lomas de hilo, tiene las plantas de bombeo, tiene la carretera, que fueron proyectos. Aunque ahora hay ya protestas contra el Quellaveco. Exactamente, ahora vienen otro tipo de problemas. Pero porque todo lo otro se va también mimetizando con el ambiente. O sea, lo que yo dije a uno de tus colegas en una entrevista que me hace hace poco, dice, el temor que tenemos los ciudadanos de a pie en general es que el mal ejemplo cunde, el mal ejemplo se copia. Y entonces ahora que teníamos una zona tranquila, que acepta la minería, que ha habido adelanto social, que puede tener algunas deficiencias, pero que se puede conversar también, ahora resulta que convocan a un paro indefinido. Felizmente no ha tenido mucha trascendencia, pero ahí está. Pero ahí, desde el razonamiento de la propia inversión, yo conversaba también con algunos especialistas que conocen mucho este tema minero, ¿no? Y no estoy hablando de los que tienen un planteamiento más, si uno quiere, cercano a la población, sino más bien que promueven la minería, por decirlo de alguna manera. Y lo que dicen es que puede ser un error de perspectiva inclusive de los propios mineros insistir con Tía María, porque por tratar de hacer que 1.400 millones, digamos, se inviertan, pueden perder no sé cuántos miles de millones en todo el sur. Exactamente, que solo Quellaveco estamos hablando de 5.300 millones y que ya está iniciando la construcción. Y un proyecto minero también, para que lo entiendan nuestros amigos, no es que hoy
invierten y ya mañana están sacando. No, son 3, 4, a veces 5 años en preparar todo. Sí, pues. Y recién, creo que, si mal no recuerdo, en Quebec estamos hablando ya de entrar en producción en el 2022. Sí, o sea, estamos hablando de años hacia adelante. Por eso, entonces, yo creo que también hay que incorporar en la reflexión, en el debate, que no vaya a ser que perdamos soga y cabra, porque por insistir con un proyecto como Tía María, que hoy es inviable socialmente, o sea, ¿cómo lo impones? O sea, porque lo otro es estado de emergencia, tanques, y dejas que 20 años que estén ahí, no puedes. Y nosotros nos hemos ido comprometiendo con los estudios de impacto ambiental, con los acuerdos de las comunidades, con la licencia social, y entonces todos ahora quieren una licencia social para hacer un puente. Ajá. ¿No? Entonces tenemos que conversar con las comunidades. Ahí es donde hemos manejado mal. Sí. Por otro lado, también es cierto que los antecedentes del asado pues no son una carta blanca de aceptación en el valle, ¿no? Sí, pues. Tuvo antecedentes no adecuados, pero que ha debido trabajar fuertemente. Yo he tenido la oportunidad de, cuando era ministro, de hablar más de una vez con los representantes y les decía que hagan trabajo social, que la licencia social no iba a caer del cielo. Sí, pues. La licencia social se gana, pero no con imposición, se gana con convencimiento de que el proyecto es beneficioso para ellos. Por eso yo creo que es un error de perspectiva de la empresa minera el comunicado que saca hoy día, ¿no? O sea, está bien que exprese un punto de vista, pero lo que dice es que han obtenido, siguiendo todos los trámites, la autorización de construcción, y dice, que Tía María cumple, dice, con los más altos estándares ambientales de la industria minera del Perú y en el mundo. Entonces, claro, si tú inicias tu comunicado diciendo que nosotros somos inmaculados en este tema, y terminas tu comunicado diciendo que aquí hay grupos radicales opositores a la inversión que amedrentan y perjudican a la población, lo que estás haciendo es no buscando aproximarte, sino más bien confrontar. La confrontación, como lo he dicho, y también lo he dicho alguna vez aquí, ¿no? A nivel de gobierno, a nivel de país, la confrontación nunca conduce a buenos resultados. Sí, pues. Y a nivel micro, en este caso, empresa Valle, tampoco una confrontación es buena. Sí. El acercamiento es siempre lo mejor, la conversación. Por eso decía el convencimiento. Demuestra a la gente que puedes trabajar bien. No comiences a decir, yo soy lo máximo, cumplo todo. Y eso es lo que no entienden. Y me voy a los organismos competentes para que hagan valer la licencia que ya me dieron. Sí, sí, sí. Pues. O sea, es una situación de confrontación más de acercamiento a la población. Ajá. Ahora, lo que no quiere decir, por cierto, de que no haya sectores radicales también. Porque obviamente, o sea, esta posición de un lado es tan radical como la del extremista, que lo que quiere es que no se resuelva el problema para avivar conflictos. En todo el corredor minero y en el BRAE también se mueve un grupo de gente, y eso lo sabe el Servicio de Inteligencia, porque todas las semanas hay un día en que el Servicio de Inteligencia informa sobre los distintos conflictos y los grupos y las personas que se mueven en estos conflictos. Y hay un grupo de radicales que se mueve en todo este corredor, eso es cierto también. Ahora, pero yo lo que digo es, sí, los radicalismos por supuesto hay que combatirlos, pero el asunto está, al final del día, el problema no son los radicales, porque para que los radicales existan, el Estado tiene que estar ausente, no tiene que haber eficiencia en la resolución de los conflictos, porque si tú resuelves el conflicto, el radical no tiene espacio. Si tú dejas espacio, ahí es donde van a entrar. Lo que yo decía al comienzo, esto se produce por la inoperancia, la ineficiencia, la falta de manejo de tres sectores que son claves para calmar justamente eso. Sí. Cuando se conoce esto, porque esto viene de años atrás, no es que salió de la noche a la mañana. Sí. Uno tiene que estar trabajando permanentemente para evitar justamente que estos grupos radicales tomen la posición. O sea, es tan radical el que dice hay que entrar a sangre y fuego al proyecto, como el que dice hay que avivar, digamos, el conflicto para que haya muertos también. Señor Hernández, me dicen que el presidente de la República ha declarado hace un ratito, y me gustaría que podamos escuchar las declaraciones del presidente Vizcarra para poder comentar. ¿Ha declarado sobre el caso Tía María? Sí, vamos a escuchar qué ha dicho el presidente. Lo dije, estos son 4 horas de diálogo, 4 horas de esfuerzo de búsqueda de consenso, que es la característica de este gobierno. Este gobierno quiere encontrar que se den las inversiones. ¿Cómo no? Porque a través de las inversiones logramos el crecimiento económico, que a la vez sirve ese crecimiento para hacer este tipo de infraestructura. Pero estas inversiones no se pueden imponer. Tenemos ya experiencia en el pasado.
Bueno, declaraciones recientes del presidente de la República hablando sobre que se le acusa de haber tenido un doble discurso, digamos, ¿no? De los audios. Pero él lo que dice es, bueno, era la discusión abierta de 4 horas buscando una salida del problema. Pero ¿qué opina sobre esta conclusión a la que él llega? Dice, obviamente esto es importante, pero no se puede imponer porque eso puede terminar generando más Claro, problemas. es lo que venimos señalando, ¿no? Las cosas no se hacen por imposición, sino por convencimiento. Ajá. Y este tipo de proyectos es por convencimiento, no por imposición. Ese es un punto que en el caso del presidente lo acaba de señalar. El segundo punto, a mi juicio, es el error que comete el presidente de ir, siendo el representante de todos los peruanos, de ir a un nivel porque el presidente regional le pedía que vaya y Sí, que pues. se enfrente ahí. Yo le repito, para eso están los ministros, Sí, pues. para eso está el premier, porque una vez que hable el presidente ya no hay nadie sobre él. Sí, pues. Entonces No, el margen cualquier sea- palabra maldicha, cualquier concepto expuesto es el que se utiliza después. Ujú. Él pudo haber pensado en otra cosa, pero las palabras no estaban orientadas No, en pero ese además sentido. lo otro que es grave, que estén grabando al presidente. O sea, si Mire, ya al presidente de la República Y lo yo graba- converso con un amigo congresista y me llama, ¿qué piensa de esto? Le digo, yo lo primero que haría es, ¿qué pasó con el Servicio de Inteligencia? ¿Qué pasó con Seguridad del Estado? Si cuando un ministro habla con toda la gente de seguridad, le dice, oiga, un momentito, que vamos a hablar temas que son complicados, no hay grabación, no hay fotos, no hay nada, y Sí. usted revisa todo y nos sentamos a discutir. Sí. Y nos jalamos los pelos, nos jalamos las orejas, resolvemos el problema. Claro, y después se comunica el resultado Después de se la comunica el conversación. resultado. Ahí, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué es lo que el presidente hizo? Porque después comunicarlo, pero le habían grabado y de mala fe dice que le mandaron a él, al ministro de Economía y al ministro de Energía, la grabación y da la impresión, porque después de que suspenden la licencia de construcción hasta que se resuelva la reconsideración, también se lo pasan a la empresa, porque alguien ha tenido que filtrar los medios. Alguien ha filtrado. Es más, si usted escucha a algunos congresistas dicen, de repente el mismo servicio que debe protegerlo es el que filtró la información. Sí. Mire, aquí ya se presta para cualquier cosa. Sí. Pero ahí también los asesores del presidente no lo asesoraron adecuadamente y él acepta ir a esto. Sí. Eso no debe ocurrir. Ya estamos en ese problema. ¿Cuál ya es la ahora salida? Porque tengo que tenemos terminar, salir. señor Mire, Hernández. ¿Hacia dónde encaminamos el problema? en este momento, lo único que nos queda es volvernos a sentar para encontrar las soluciones, pero de manera conjunta. Se tienen que deponer los radicalismos por un lado y las posiciones legales de la empresa para llegar a un consenso. Ajá. La empresa no puede seguir insistiendo en que legalmente cumplí. Ajá. Sí, porque socialmente no va a poder hacer Sí, nada. pues no es inviable. Entonces, y como tú muy bien dices, evitar que esto se convierta en la punta de lanza respecto a los otros Claro, proyectos. pues eso es- Porque es un pésimo ejemplo que se copia inmediatamente para el resto. Ah. Porque ya todo el resto dice, si allá se dio, entonces ahora que venga el premier. No, ya no queremos al premier, que venga el presidente a conversar con nosotros. Sí, pues. Es un pésimo ejemplo. Y después tomamos la carretera porque allá la tomaron y le resolvieron el problema, entonces la tomamos. Acordémonos de Conga, los errores que cometimos con Conga. O sea, estamos cometiendo errores similares a los que cometimos con Conga. No nos concentremos solo en resolver este problema, sino ver el conjunto. Exactamente. de inversiones Ahora que termino tenemos diciendo, que ver. interpelación a los ministros se va a producir, o sea, van a ir. ¿Le parece bien? Bueno, Al de de acuerdo a Economía lo que y Minas. señalan es una explicación. Es una explicación primera. eso, y después van a ir a una intervención y dices seguro. una censura si no es satisfactoria. ¿Renuncia de esos ministros? ¿Cree Mire, usted? yo en lo personal, hace rato que hubiera cambiado los 3 ministros que no han dado fuego. Ya. Y hubiera puesto Agricultura, ambiente y energía y y minas. Y ahí debería haber puesto gente que realmente conozca los sectores, que conozca lo problemático y que conozca de soluciones. Ajá. Que no venga a aprender sobre el escritorio situaciones que ya vienen de atrás. Ahora, y la última, ¿vacancia el presidente por esto? No, yo no creo que lleguemos a eso. Obviamente son juegos políticos en este momento por la situación que hay, el pedido de adelanto de elecciones. Por otro lado, el Congreso pues no es un Congreso que tenga una aceptación adecuada. Entonces son juegos, no creo que esto vaya ya. Y seguramente lo van a mencionar, pero no creo que eso sea lo prudente. El país no está en un momento
de hacer cosas como esa. Estamos en una inestabilidad tremenda. No hay inversiones. Yo trabajo en eso, ¿sabes? Trabajo en ingeniería, en proyectos de esta naturaleza, y muchas de las inversiones que se pensaban para este año se están posponiendo. No vamos a llegar, creo que ni siquiera el 3% magro que habíamos pensado. Sí, pues no, se ha reducido la expectativa de crecimiento, es verdad. Algunos inclusive dicen que estaríamos en 2.5, 2.6. No, hay gente que está diciéndose que por debajo del 3, no hay... Entonces, y ese es un crecimiento magro. Entonces, si a eso le añadimos inestabilidad, mire, si solo el Ejecutivo ni siquiera ha invertido un tercio de todo el dinero que tienen para inversiones públicas. Sí, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras dejamos de hacer por estar en estas peleas? Sí, pues ojalá que eso se supere. Señor José Hernández, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Muy amable, que le vaya muy bien. Gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No hay Derecho. Ya regresamos en No hay Derecho.